Alabanzas a nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, y junto a él, ¿otro lo tiene ahí? Yo estoy leyendo la porción como la tengo aquí en la presentación. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Bien, pueda leerlo, hermanos, con toda confianza, como está ahí en la palabra, en la Biblia. Y junto a él estarán los pescadores. Amén. Desde aquel. Y desde El-Gadi hasta Eglaim será su tendedero de redes. Y especies serán los peces numerosos como los peces del mar grande. Amén. ¿Por qué no todos están leyendo? Dejaron a la hermana leyendo solita. Lee muy bonito, bueno, pero se hace un esfuerzo tremendo para leer, no la dejen solita. Leamos todos la palabra. A ver, hermano, a lo que vinimos con autoridad en el mensaje del Señor. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde En-Gadi, eso, hasta. Amén. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta aquí la lectura. Y vamos a hablar un poquito de este principio con que Jesús nos trajo aquí. Salvos para salvar a otros. No es que usted lo salve, pero si usted se deja usar por Dios y sus labios fluyen en propósito de fe para otro, entonces otro será salvo y usted en algún momento podrá decir: una perla a mi corona como ganador de almas en el nombre de Jesús. Amén. Somos salvos para servir y salvos para ayudar a salvar a otros. Nosotros hemos traído una temática muy bonita acerca de la obra del Espíritu Santo. Porque es el protagonista en las misiones. Si usted siente hablar con alguien y lo hace y fluye palabra y dice: oiga, me sorprendí hasta lo que le dije. ¿A cuánto les ha pasado eso? Porque es que Dios inició la obra y cuando nos da de su Espíritu Santo y nos bautiza con su poder, entonces ya no somos nosotros, sino que es Dios mismo, a través de sus labios, a través de sus acciones, a través del ejercicio de su vida, reflejando a Cristo para que otro se salve. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Ilustremos. Cuando una persona estudia medicina, ¿con qué objetivo lo hace generalmente? Alguno lo podría hacer porque anhela un buen ingreso económico. Bueno, hoy en día no es tanto como antes. Al médico se le reconocía de una forma muy valiosa. Hoy no es tanto, pero sigue siendo algo. Pero otro dice: no lo hago por el recurso, sino por aprender. Me gusta eso. Y lo hace por el conocimiento. ¿Sí? Porque es una persona que le apasionan esas ciencias. Entonces se mete en esa área de trabajo y estudio. Se capacita y aprende. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en Jesús. Otro dice: no, yo no estudié ni por la plata ni por el conocimiento, sino porque anhelo servirle a mi gente. Tiene una visión altruista. Sabe que está puesto ahí para salvar vidas y su anhelo es ayudar. Ser canal de respuesta a alguien cuando sabe que en sus manos podría estar que se le salve la vida. Nosotros como pueblo cristiano de la sana doctrina en Jesucristo somos esa sanidad que el mundo necesita. Y si usted se deja usar por Dios, podrá hacer muchas cosas más sobrenaturales e importantes si se deja moldear y direccionar por la poderosa mano del Señor. Porque a veces las ciencias quedan limitadas y tienen que decir:
hasta aquí puedo, no puedo más. Pero un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo siempre tendrá mucho más que dar, porque Dios tiene un poder ilimitable. Y ese poder se lo comparte al creyente para que no solo predique, sino que también ministre según la necesidad de otros. Démosle esa alabanza al Rey de la Gloria. Démosle ese aplauso esta mañana a Jesús de Nazaret, que nos trajo aquí para recordarnos que nos salvó, que nos amó, que nos restauró, que nos fortaleció, para que vayamos a ser canal de bendición a otros que nos necesitan. Así que si te juntas con el grosero, no es para que seas grosero, sino para que él vea en ti el reflejo del diálogo de un genuino hijo de Dios. Si te juntas con el que hace cosas deshonestas, tú le vas a mostrar que sí se puede vivir con principios de honor. Porque Dios es honor y dignifica al que vive con él. Yo lo creo. Digamos gloria a Dios. Si se junta con el borracho, tendrá momentos cuando quiere quejarse en sano juicio y usted le decir, yo vivo sabroso y no me quejo tanto, porque lo poco o mucho que Dios me provee lo administro bien con la bendición de Dios. Amén. Porque hablamos de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos antes de conocer a Jesús derrochaban todo? Pero hoy administramos con la gracia de Dios, bajo sus promesas. Y podemos decirle a otros, en el antes era esto y esto y aquello, pero hoy soy salvo, bendecido y con propósitos para ayudar a otros. Y entre esos planes es testificarle con su experiencia. Amén. Que Dios es bueno, que Dios sustenta, que Dios ayuda, que Dios sostiene, que Dios provee. Digamos gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Y cuando nosotros hablamos de esto, de hacer misiones no es prepararse una retórica rebuscada por allá para poder impactar al oyente. ¿No? Jesús no se complicó. Los impactaba con cosas sencillas. El reino de Dios es semejante a un pastor de ovejas que dejó 99 en el aprisco y se fue por una. Cosas sencillas, pero con un significado poderoso, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Démosle esa alabanza al Rey de Gloria. En algún momento, en algún tiempo, en alguna ocasión estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios. Pero Él nos extendió su brazo y nos rescató y hoy nos tiene en el propósito de ser iglesia para gloria de su nombre. Dele ese aplauso al que nos ha salvado, al que nos ha llamado, al que nos ha rodeado de promesas y nos tiene aquí para cosas gloriosas. Créalo. No solamente lo escuche, créalo. Que Dios no nos trajo para cualquier cosa. Lo primero que Dios hace con nosotros es moldearnos, pulirnos, perfeccionarnos. Y luego nos entrega lo que prometió darnos. Si no estamos preparados para administrar la bendición, no nos la da todavía. Primero nos pule, nos prepara y luego nos otorga la bendición de la promesa. Porque así es el Señor. Dios es un Dios de orden. Digamos, gloria a Dios. Y hablando de esto, entonces, tenemos unos conceptos de uso en la iglesia a los que quiero que nos refiramos hoy. Y uno de ellos es uno más. ¿Cómo? Uno más. Pero aquí yo estoy hablando con la iglesia, no con los inconversos. Claro que gloria a Dios por el que se conecta en vivo y por el hermano que aprovecha la red.
Pero aquí estamos hablando de uno más, porque mi visión debe estar en la visión de Dios. Amén. O sea, su causa debe estar en el propósito futuro de lo que Dios en la Biblia diseñó. Amén. Y así entonces viviremos como Dios quiere. Vivimos espiritualmente cada día como si fuera el último, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Y tampoco ninguno sabe cuándo podría morir. Así que tenemos presente eso. Mi misión en la visión de Dios. Usted y yo, estemos donde estemos, somos misiones nacionales. Hermano, ¿cómo así? Sí, usted es un misionero en su cuadra, es un misionero en su trabajo, es un misionero en su barrio, es un misionero en su vereda. Yo lo creo. Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? Dice que nos rescató de las tinieblas a su luz para que anunciemos las virtudes de aquel. Así que si usted no se creía misionero, yo le digo esta mañana, créalo. Porque a eso nos llamó Dios al Evangelio. Para que seamos uno más, no del montón. Uno más que marca la diferencia en medio de multitudes. Eso somos como iglesia. Hablar de uno más es un evangelismo personal, donde uno dedica horas a dialogar, a aprender, a socializar, a compartir. Amén. Eso es un evangelismo personal. Y a veces creemos que solo se hace con los de afuera. Y resulta que tenemos gente en nuestras congregaciones que no hacen evangelismo porque no han terminado de ser bien evangelizados. Para poder hacer evangelismo, debemos conocer bien qué es esto del evangelio. Amén. Y cuando uno se enamora del dueño del mensaje y de la palabra, entonces uno con autoridad le dice a otro, es que yo se lo digo porque yo siento amor por lo que tengo en Cristo, y si usted lo vive al mismo nivel, vivirá diferente. Hay gente que no ha disfrutado el evangelio porque no se han podido enamorar de Jesús verdaderamente. El que se enamora de Jesús, ¿será que queda en vergüenza? El que se enamora de Jesús, ¿será que le queda mal a otros? El que se enamora de Jesús, ¿será que da mal testimonio? El que se enamora de Jesús, ¿será que defrauda? El que se enamora de Jesús tiene frutos, tiene obra, tiene testimonio y tiene respaldo del poder de Dios, porque Dios jamás nos deja solos. Él siempre está con nosotros, como dice la palabra, hasta el final. Denle ese aplauso al Señor, porque no nos puso por ahí como una rueda suelta, sino que sujetados a su mano nos tiene seguros. Aleluya. Alabanzas al Señor. Digámosle a la gente qué hizo Dios con nosotros. Es eso, no es más. Entonces yo he ido y he dicho, vea, estos días yo contaba el testimonio y lo voy a repetir hoy. Mi abuelita Rosario Villegas quería que yo fuera cura. Amén. Sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí estoy, en ese mismo orden, en la sana doctrina del nombre de Jesús para vida y salvación. Y parte de los primeros frutos entre la familia después de mi mamá fue mi abuelita. Porque ese muchachito que ella quería cultivar para que fuera un sacerdote, siendo un pastor en el ministerio del Altísimo, empezamos a ministrarle la palabra. Y hoy es una tremenda pentecostal, consagrada, bautizada en el nombre de Jesús, con buen testimonio. Y que antes la gente decía que se convierta a esos evangélicos es difícil.
Es que Dios hace la obra. ¿Qué queremos? Uno más. Uno más que qué cosa. Uno más que se sume con nosotros a hablarle a otro de las bondades de Dios. Evangelismo personal que sensibiliza la vida del creyente, no del inconverso. Estamos hablando interno en la iglesia y gloria a Dios porque el inconverso aprende. Pero sensibilizamos la vida del creyente para que se sume a la misión de que nos ganemos a uno más para Jesús. ¿Será que usted se puede ganar a uno? ¿Aló? Vea, hermanos, si nos lo proponemos, así nos demoremos, cada uno sí nos podemos ganar uno. En este momento tengo como unas, bueno, no voy a decir cuántas, un reguero de refanes. Pero a veces pasa que el que mucho va, yo necesito que usted se identifique y nos ayude. Que usted le pegue a una familia, a una persona, a orar por ella, a aconsejarle, a visitarle, a hablarle en los momentos de crisis y desánimo. Y en ese orden, ¿será que sí nos ganamos a otros? A eso nos trajo el Señor. Y una vez el Señor, yo no sé qué decir, hermano, y me da miedo. El Señor dice, no temáis por lo que habéis de hablar, porque yo os daré palabras. Créale a Dios. Usted es un discípulo de Jesús. Y como discípulo de Jesús, Él es el que nos da las palabras oportunas y apropiadas para ser de bendición a alguien. Uno más. Si cada uno nos esforzamos, oramos por alguien, le visitamos, le acompañamos en la refal. Si en momentos de crisis nos llama, vea, yo he recibido llamadas a la 1 de la mañana. Y usted viene a esas personas como agradece. Que uno en el temor a Dios a esa hora les dedique tiempo para escucharlos, para aconsejarlos y para orar por ellos. Porque es gente que carga ataduras muchas veces, situaciones muy difíciles. Pero el Todopoderoso, que es el dueño de nuestras vidas, siempre tiene la respuesta, siempre tiene el control, pero quiere que alguien más se sume hoy a hacer misiones con amor de Dios. Porque uno solo no alcanza. ¿Por qué creen que no? Me voy a confesar aquí, ¿por qué creen que no terminé de pintar esto? Porque visita, no discipulado, consejería de familia, refán, acompañamiento en las veredas, promoción de eventos. Y para todo hay que sacar tiempo, entonces si canto no sirvo. Pero que uno más se comprometa con Dios. Hermano, no tengo tiempo. Apártese un ratico en la semana para eso. Hermano, es que diferente en una iglesia grande, porque hay mucho servidor. Yo fui servidor en iglesia grande y siendo servidor en esa iglesia grande tenía 5 cargos y no descuidé mi trabajo y tampoco mi estudio. Es cuestión de visión y disposición de corazón. Amén. Digamos gloria a Dios. Dios no nos trajo solamente a ocupar un lugar. Y gloria a Dios porque ese lugar que ocupamos es como herederos del reino y eso sí cuenta mucho. Pero no nos trajo solo ahí para que esté cómodo, bonito, recibiendo maná. Nos trajo aquí para que seamos útiles en medio de un mundo con mucha necesidad. No es sino que usted salga a hablarle de Cristo a alguien y se da cuenta de la cantidad de necesidades que hay. Uno no alcanza a hacer tantas cosas. Pero si nos unimos, hacemos equipo en Dios, cambiarán las cosas. ¿Aló? Claro que sí. Entonces, hoy en este día misionero estamos hablando del evangelismo personal para que usted y yo como iglesia, bautizados, activos, convencidos por la palabra y tocados por el poder del Espíritu Santo, nos sensibilicemos y nos sumemos a la misión de que cada uno nos ganemos a uno para Jesús. Aleluya.
Hay poder en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a ganar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Ay, hermano, es que no me escuchan. No, que no te escuchen a ti, que escuchen a Jesús en tus labios. Eso sí. Cuando uno va en la carne, uno se estrella mucho. Es que a mí me ha pasado. Soy persona también. Cuando uno va en la carne, uno se estrella. Pero cuando uno va en el espíritu, eso se siente un respaldo y esas personas se compungen y lloran y dicen, ay, yo he querido, y no, como que no puedo estos días. Hablaba con alguien allí, me decía, a mí me parece tan bonito, pero yo he intentado pasar y entrar ese portón y como que no soy capaz, como que algo me amarra, como que algo me hace salir corriendo y no soy capaz de entrar. O sea que sí hay una batalla espiritual muy fuerte que librar en muchas vidas. Y ustedes me han dicho, a mí me gusta que me hable aquí en mi casa, pero para ir por allá es un poco difícil, me dicen. Pero el Dios que los convenció para recibir la palabra en el hogar, los traerá para que alcancen salvación y vivan la comunión con la iglesia. Porque eso fortalece, vivifica, ayuda, estimula la fe. Pero vamos a motivarnos hoy, amén. Uno más, ¿a partir de quiénes? Que cada uno nos enfoquemos en uno. Ayúdeme con esa visión. Y usted me dice, hermano, encontré una familia. ¿Cuándo le hacemos la refan? Y yo le aparto el espacio. Y le voy a enseñar a hacer refan. Hermano, pero es que yo no he hablado en lenguas. La mujer samaritana no había hablado en lenguas y todos los hombres de esa ciudad creyeron por lo que ella dijo. No limite a Dios. No limita el Espíritu Santo solo a las lenguas. Usted está viviendo y participando en la iglesia porque Dios ya empezó la obra en su vida. Pero también si tuvo la dicha de recibir el don del bautismo del Espíritu Santo, con mayor razón, vamos a hacer la misión en Cristo. Esto no es solo del pastor. No es solo del que hace evangelismo. No es de las hermanas que hacen el culto el martes de evangelismo y oración. Porque eso es un culto, pero ¿qué estamos haciendo evangelísticamente hablando? ¿Cómo nos estamos involucrando en el plan de sanidad de Dios para el mundo? Alabanzas al Señor, digamos gloria a Dios. Así que hoy, hablando de evangelismo personal, ¿usted no tiene amigos? ¿Sí o no? Vea, el panadero, uno va. ¿Qué día? Yo dije, no, si le hablo así de frente al panadero del evangelio, de pronto me rechaza. ¿Sabe cómo entré? Gracias, Dios, y le eché vendaje. Y voy a orar por usted. Que Dios bendiga su negocio, bendiga su casa, bendiga a su esposa y sus hijos. Uy, pastor, qué palabra. Eso lo impactó. Fue difícil, no fue difícil, fue fácil. Entonces hacemos la refan. ¿Qué es eso? Es una reunión de familia y amigos. Ay, eso suena bueno. Voy a avisarle y hacemos el programa. Yo le digo culto de frente, me dice que no. Pero una reunión familiar y de amigos, dígale a sus amigos si usted quiere hacer una reunión familiar. ¿Sí? Y si es necesario, yo lo he hecho aquí ya. La primera vez que voy no les hablo de la Biblia. Hablamos de fútbol, hablamos de cometas, hablamos de clima, de política. Porque uno está siendo un amigo. Y cuando uno ya tiene a ese amigo conectado con ese cariño que tiene uno con los amigos, entonces ya, venga, ellos mismos le preguntan, deje que Dios obre, usted hágase amigo de amigos. Amén. Venga, es que ustedes que hablan de Dios, es que a mí me pasa esto y me pasa esto y aquello. ¿Me puede ayudar? Claro, voy a orar por usted, le voy a aconsejar. La Biblia dice y empieza uno. Amén. Pero hagamos amigos. Hacer amigos es una situación básica de la vida humana. ¿Quién no se relaciona en la vida? ¿Aló? Creando esa relación, entonces le llevamos el mensaje. Amén. Entonces, ¿cuántos hoy nos sensibilizamos con el llamado de Dios y nos sumamos
que cada uno nos ganemos uno. Hágalo por fe, dígame, por fe. Que a veces uno dice amén. Amén. Y por fe, vamos a ganarnos cada uno. Ayúdenme a creerlo y vamos a hacerlo y vamos a ayudar. Entonces yo le digo, hermano, ¿para cuándo es la reparle con su amigo? Yo he visto que algunos son buenísimos, tienen amigos y con el amigo se van a montar en cicla. Pero no sacan 5 minutos para hablarle a ese amigo del poder de Jesucristo. Ay, es que pierdo al amigo. ¿Cómo lo va a perder si ese amigo necesita de Cristo? Toca es que encuentre la oportunidad apropiada. Amén. Ellos mismos, cuando uno se hace amigo de ellos, lo buscan a uno y le dicen y le cuentan y después, ay, ¿yo por qué le conté mi vida? Pues porque Dios dio gracia para que usted, Dios, oriente. Ahora, sea prudente con la información que recibió. Eso sí. Amén. Una cosa son los asuntos generales del culto y otra cosa son los asuntos particulares de la administración de la consejería. Amén. Pero vamos a ser sensibles para que cada uno nos ganemos uno. ¿Sí se podrá o no? Yo no estoy diciendo que se gane 5. 1. Amén. Podemos. En Cristo podemos. ¿Salvos para qué? Vamos a ayudar a salvar a otro. Ahora, como ese es el pensamiento de las misiones, y yo no me estoy complicando nada, estoy hablando un lenguaje muy sencillo, pero tocado por Dios. Amén. ¿Cuántas veces le visitaron para que escuchara el evangelio? Dice el hermano de atrás. ¿Cuántas veces has tenido consejería y visita con el ánimo de un devocional, de un consejo, de un culto? ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios a cuántos tuvo que usar antes? Amén. ¿Cuánta gente de un momento a otro empezó por ahí cerquita? Venga, pero anímese, acompáñenme a un culto, ¿sí? Y uno como que, ay, bueno, voy a ir porque usted es mi amigo para no dejarlo plantado. Y en el culto los toca el Señor y los hace llorar. ¿Cómo te sientes, amigo? Ay, yo me sentí feliz. Sentí que salí livianito de ese evento. ¿Vamos a otro? Claro, quedan pecados. Y yo también quiero, porque yo sé, yo tengo muchas cosas que solo Dios me puede ayudar. Y realmente así es. Usted y yo somos solo un canal de comunicación entre Dios y ese amigo. ¿Para qué? Para que aprenda a orar. Para que aprenda a asistir al culto. Para que aprenda a leer la Biblia. Así hicieron con nosotros. Testifiquemos aquí. Hablemos de mi papá. El hermano Jaime Albán le decía, don Reinel, amigazo, una buena amistad, ya habían empezado a crear. Quiero visitarlo, quiero ir a su casa un ratito y no sé, hacer algo. Pero avíseme cuándo, decía mi papá. Y el pastor se organizaba, oraba y le decía, don Reinel, el fin de semana, el viernes, tengo espacio, voy para su casa. Ay, qué pena, pastor, ese día yo no estoy. Hermano, hay que ganarse almas, ser sabio. Hoy mi papá es tremendo pentecostal, pero ganárselo no fue fácil. Hagamos el trabajo con nuestros amigos, con nuestra familia. Porque es que no estamos haciendo un trabajo para nosotros. Estamos haciendo un trabajo para Jesucristo y Jesucristo recompensa y galardona ese esfuerzo por ganarnos a uno para Él. Amén. Salvos para salvar a otros. Al fin, ¿sabe qué hizo el hermano? Porque al hermano Edier, el pastor anterior, le hacía la misma. Entonces le decía al pastor Edier antes, voy a ir el lunes. No, el lunes salgo. Y el jueves voy para el Líbano. Oye, entonces el sábado. Yo no, porque ese día salimos al mediodía y arranco a hacer otras cosas de compromiso. A veces inventaba cuentos. ¿Ah? Pero ese hombre no desistió. ¿Sabe qué hizo una vez? No le avisó. Él fue calladito, porque ya eran amigos. Era lo bonito que es crear amigos para llegar con el mensaje de Dios. Y entonces llega y lo ve, mi papá estaba así haciendo cosas en la casa cuando ve que van desfilando 4 por la loma hacia la casa. Y le dice mi papá a mi mamá, ¿qué hacemos? Yo me voy.
Dice mi mamá, qué pena. ¿Cómo se va a ir? Sí. ¿Cuántas veces les ha dicho mentiras para que no vengan? Y ya están aquí, atiéndalos. Pues sí, ¿no? Ya tocó. La pasamos sabroso esa tarde, jugamos micro, comimos, hicimos el devocional. El pastor se iba a ir y le dijo, no se vaya, quédese que ahí hay espacio. Y hasta que quedaron los pastores en la casa. Y ahí empezó Dios la obra y hoy son pentecostales. Amén. Mi abuelita, salvos para salvar, no se le olvide. Amén. De mi abuelita, cuando llegábamos a la casa de ella tenía altares por todo lado. Mi abuelita Rosario. ¿Sí? Cuando ella volvió a la casa se enteró que el nieto que ella quería que fuera cura se había bautizado en el nombre de Jesús. Y ya me vio diferente, y ya me iba a coger a pellizcos para llevarme al resto y ya no me dejé. Y entonces le puse tareas. Dije, abuelita, le hago una cosa. Lean su Biblia, Éxodo 20, hay unas 4 veces. Y por la noche se lo explico. Y al mediodía ella ya lo había leído. Ay, mijito, venga, tenemos que hablar. Y por la noche, léalo otra vez, otras 3 veces. Es que lo que convence es la palabra de Dios. Ponga a la gente a leer la Biblia para que ellos mismos entiendan. Amén. Ojos que no leen, con razón que no entienden. Aleluya. Y entonces después por la noche hicimos una pequeña reunión familiar y le explicamos Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y esa mujer que cada que íbamos a la casita, lleno de altares. Ay, mi abuelita, no es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Usted cree en la Biblia? Dijo, claro, mijito, pero yo no sabía que la Biblia decía eso. Bueno, al otro día, otra tarea, abuelita. Dijo, ay, mijo, ¿con qué me va a salir ahora el Salmo 115? Y abrió la Biblia. Cuando volví a medio del almuerzo estaba estresada. Ay, mijito, ¿por qué ese salmo dice eso? Le leo otras 4 veces. Yo le explico por la noche. Y eso fue como por unas 2 semanas. Cuando volvió a Villahermosa, ya el pastor la encontró evangelizada. A los días botó todos esos altares y otros los regaló. Y después nos estaba llamando a mi mamá, mijita, es que yo quiero que venga, porque voy a ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Salvos para salvar a otros. Muchos de la familia decían, no, que se va a convertir, mire lo idólatra que es. Y hoy es tremenda pentecostal, que la obra la hace Dios por la palabra. Creámosle a Dios y vamos a salvar a los nuestros. Así parezcan duros y tercos, hábleles con amor, póngalos a leer la Biblia, con cariño. Amén. Vamos por uno más. Amén. Cuando hablamos de esto, hablamos de escuela bíblica infantil, escuela bíblica dominical, programa de familia, evento de damas, programa de jóvenes, escuela de música. Amén. Todo eso forma parte del discipulado en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Discípulos de Jesús. La Biblia dice, id y hacer discípulos en todas las naciones. No importa si tiene el carro último modelo o si anda en una bicicleta estartalada. También lo ama Jesús. También por él derramó sangre. No importa si es muy elocuente o muy letrado o si es muy ordinario y de pocas palabras. No importa. A ese Dios lo ama. Por él entregó la vida en el Calvario y resucitó al tercer día para darle justificación. Digamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el discipulado es la escuela que forma el discípulo en el ser. Es la parte interesante. Entonces, tú eres cristiano, ya uno empieza a otro nivel. Tú eres cristiano. Claro, yo soy cristiano, entonces yo quiero ver a Cristo en ti. Amén. Amén. Alguien decía, no, yo, después me verás allá en la iglesia, me dijo un amigo, y le dije, no, yo quiero ver la iglesia reflejada en tu vida, eso más profundo.
Amén. Eso es lo que queremos ver en la gente. Y para eso hacemos una escuela. Entonces, tenemos formas. Vamos a ver un tema y después vemos la continuidad de ese tema y después usted hace preguntas y yo le respondo. Y si vemos que está muy difícil, buscamos ayuda, nos ponemos a orar y consultamos con otro pastor. ¿Sí? Lo digo porque lo hice. Hay cosas que yo no entendía y le preguntaba al hermano de la iglesia y no entendía. Dice, no, yo no entiendo, pero camine y le hablamos con el pastor. Y si el pastor veía muy difícil la pregunta, entonces decía, vamos a orar y después del culto le explico. Ah, bueno. Claro, no se quedaba al culto de una vez. Era el gancho para tener orden en el culto. Amén. Y después del culto charlábamos y despejábamos las dudas. Sabroso la pasábamos. Hacer escuela es dedicar tiempo. Si usted tiene el muchacho y el muchacho no asiste a clase de matemáticas y de inglés, ¿qué pasa? Le llega el boletín con una nota. Está perdiendo la materia por intensidad horaria. Hay gente que está perdiendo la vida cristiana porque no busca el culto, no quiere escuela dominical, no se deja educar. Uy, qué palabra, ¿cierto? Digamos gloria a Dios. Es palabra de Dios. Nos mandó a ser discípulos y el discípulo, para que no pierda por intensidad horaria, necesita dedicar tiempo. El tiempo de la oración, el tiempo del culto, el tiempo de la confraternidad, el tiempo de la vigilia, el tiempo de su matutino personal con Dios. Amén. Porque con Dios hay que dedicar tiempo para poder hacer una buena escuela. Amén. Una persona que no participa de la escuela no aprende. Y después, ¿por qué no pasó por la escuela? Sí, pero echando piedra. No, es que usted luego no va a culto. Sí, pero porque me toca. No, ¿cómo es que le toca? Si tú vienes a culto es porque Dios te ama. Y porque tú amas a Dios y amas tu salvación y quieres florecer como un buen cristiano. Aleluya, démosle ese aplauso al autor de la palabra en esta mañana. Aleluya, el poder de Jesucristo. Esto que hacemos en cada culto es la escuela del cristiano. Y cuando uno se vuelve desaplicado en la escuela, uno pierde el año. Hay gente que no ha dado fruto espiritualmente hablando porque fallan mucho a la escuela. Creo que estoy siendo demasiado sencillo, pero con el corazón estoy diciendo esto. En el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Forma al discípulo en el ser, su identidad. Porque el cristiano se nota en todos los sentidos. ¿Cómo habla? Como un hijo de Dios. Qué forma tan sana, ¿cierto? ¿Cómo se comporta? Lo bueno que trata a los demás. ¿Cómo se dirige a las personas? Con ese respeto. No importa si uno de pronto parece más digno que otro. Delante de Dios todos como humanos tenemos una dignidad especial. Amén. Hay que formarnos en nuestra identidad. Hay gente que no parece cristiana. Estamos formando en el ser. Y entonces en el culto, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive el bien. Y en los estados de WhatsApp, uno dice sangre de Cristo. Señor Jesús, Rey de la gloria. Que dé buen testimonio, Señor. Hermanos, porque no, aquí estamos hablando de la palabra, la identidad. ¿Sí? Vea, me va a perdonar lo que voy a decir, pero yo estoy predicando, no estoy tocando cosas personales, simplemente estoy predicando. Amén. Gente que en algún momento uno ha escuchado por allá, que dice, a mí no me importa el qué dirán, pero por el qué dirán de la matutina disciplina de la iglesia, se descuidan en la fe. Porque la disciplina es parte del amor. La Biblia dice que al hijo el que no se disciplina, no se trata como a hijo,
y sería un bastardo. Uy, qué palabra tan dura. La Biblia dice eso. Si se os deja sin disciplina, no sois hijos. Porque ¿qué hijo es el que Dios no disciplina? Amén. Entonces, es la formación del ser. La disciplina no necesariamente tiene que ser impuesta. Cuando yo amo algo, me exijo a mí mismo por el objetivo que tengo en mente. Por ejemplo, el que quiere ser tremendo arquitecto, se disciplina, dedica tiempo, saca plata, se desgasta, lee de noche, porque quiere tener ese título para hacer algo. ¿Sí? Eso no fue que lo mandaron, es que él quiere. Igual es en la vida cristiana, no es que el pastor te mande, es que tú quieres. Anhela ser un buen hijo de Dios, tener resultados, tener promesas, bendiciones cumplidas de parte de Dios. ¿Necesitamos la escuela o no? Necesitamos la escuela. En un momento la escuela se habla para damas. En otro momento la escuela se dirige a los jóvenes. En otro momento la escuela se dirige a la necesidad de la llenura del bautismo en toda la iglesia. En otros momentos la escuela se dirige a la formación de la identidad familiar y matrimonial, porque la escuela es necesaria en la iglesia para tener resultados. Y hay gente que no está hoy en la escuela, pero gloria a Dios por los que estamos en la escuela. Amén. Porque aquí Jesucristo como discípulos nos forma en el ser, nos da identidad de cristiano, nos forma en el saber. Yo soy cristiano, aprendo a vivir como cristiano, nutro mi conocimiento, porque de lo que tengo en mi mente desarrollo mi vida, y de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está bonito. Amén. Dios nos forma en el saber. La primera etapa en donde Dios nos conmovió para vivir el evangelio fue porque nos convenció en la conciencia. Y uno dijo, es que ese pastor como habló. No, es Dios el que está hablándonos para darnos nutrición en el saber. Amén. Y en el hacer, en la práctica. La escuela es necesaria para todo eso. Todos los cultos son importantes. Todos los eventos, todo es importante porque Dios nos está discipulando en nuestra identidad, en nuestro conocimiento y en nuestra práctica de cristiano. Digamos, gloria a Dios. Bonito el tema, ¿cierto? La identidad y lo que es la escuela misionera. Hablamos de la SPOD. Yo aquí di unos temas completos que eran la SPOM o la SPOMED. Escuela de Formación Evangelística y a aspirantes. Amén. Pero aquí tenemos el ejemplo de la SPOT, Estudio de Formación Bautismal. No, pues que ya vio la refana, asiste al culto, ha tenido experiencias con Dios, llora cuando se pone a orar. ¿Qué necesita? Prepararse para el bautismo en agua. Amén. Entonces ese es el estudio de formación bautismal. Ay, hermano, lo que pasa es que a mí me bautizaron hace 12 años, pero a mí solo me dieron 2 horitas de doctrina. Y yo solamente tengo presente que Jesús es el Señor y que el bautismo es para salvación. Y es gente que eso nomás no alcanza. ¿Sabe por qué no alcanza? Porque están viviendo en otras áreas de la vida muy mal. No podemos estar viviendo mal cuando Dios es un Dios de orden y de perfección y Él hace su plan perfecto en la vida de aquel al que ama y llama. Pero para eso necesita la escuela de formación doctrinal, para que cuando apruebe el bautismo sabe con quién pactó y qué implica el bautismo. Amén. El bautismo tiene 3 fundamentos muy grandes. 1, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. 2, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Amén. Hechos 2:38 y en contexto del Nuevo Testamento más de 20,000 bautismos. Si usted encuentra uno ejecutado en lo que la tradición desde el 300 llamó Trinidad, me lo muestra.
Porque yo he leído la Biblia 5 veces y no hay bautismo en la Trinidad. Hay bautismo en el nombre de Jesús. Y el mandamiento atribuido a Cristo, Él está hablando de la forma como se manifestó, el plan de la salvación. Pero Dios es uno es su nombre, y Él se manifestó para salvar a los hombres en una persona. Pero sigue siendo Rey de Gloria hasta hoy, único y soberano. Amén. Amén. Y así entonces tiene la bienvenida al reino, porque bíblicamente, si cree y es bautizado es salvo, ahí se inscribe el nombre de esa persona en el libro de la vida del Cordero. Importante esa doctrina, ¿no? Entonces ahí se ven más o menos unos 25 temas entre situaciones prácticas cristianas y fundamentos de identidad de la fe. Para que después no venga otro con cualquier viento de doctrina y entonces me enreda, ay, como que tiene la razón. No, ¿cómo así? Por eso hay que formar en doctrina, para que no sea persuadido y confundido por otros vientos engañosos, sino que antes tenga criterio y autoridad para decirle al otro cómo es que puede ser salvo y puede ser salva. Amén. Este sí que es conocido. El asunto es que aquí necesito gente que me ayude a abrir refanes con sus propios amigos, donde ustedes sean los protagonistas de esa refán. ¿Aló? Amén. Claro. ¿Cómo así que no? Yo tengo amigos y todos los fines de semana nos vemos. ¿Y de qué hablan? De todo. ¿Y de Cristo? Ya me olvidó. No, saquemos un ratico, unos 5 minutos. Y si dice que le gustaría tener la reunión familiar y de amigos, aproveche. Realmente yo tengo muchas refanes. El asunto es que asistan. Pero ahí vamos. Ayúdenme a orar. Porque la primera etapa es esa reunión familiar de amigos donde la gente empieza a empoderarse de conocimientos para empezar a congregarse. Amén. Y que Dios es el que produce el querer como el hacer. Este es el método personalizado que se transmite de manera sistemática. 4 niveles, 32 lecciones, con papel, por ahí había unas hojitas donde se llena el taller, se tiene videos, se hace ilustración, se hacen dinámicas. Es un método muy bonito, muy práctico. Uno no se complica porque todo está en el método. Lo que necesita es oración para que todo lo que haga de gracia al oyente. Amén. Y de esa manera sistemática, dar a conocer la Biblia, decirle a ese amigo quién es Dios y cómo está estructurado el plan de salvación, como dice la Escritura, para que no se condenen. Eso es, no es más. Y aquí en la iglesia local, usted y yo juntos somos bis. ¿Somos qué? Bis. ¿Qué es eso, hermano? Bienvenida, integración y seguimiento. Cuando haga un amigo, hágalo sentir como de su casa, de su familia. Bienvenido a este lugar. Amén. Que lo podamos integrar. Entonces usted dice, uy, yo como hago que fulano de tal es mi amigo y algo le ha hablado de Dios, pero que tengo una experiencia con Dios. Intégrelo en la confraternidad. Intégrelo en la vigilia. Intégrelo en el impacto. Que hay congreso, llevémoslo para el congreso, integremos lo que siente el calor del pentecostal avivado. Amén. Pero si ese pentecostal está frío, ¿qué calor va a sentir el otro? Hay que vivir el calor del avivamiento pentecostal para que el otro se contagie. Cuando lo queramos integrar, dicen, sí, eso es como interesante. Vamos. Amén. Y seguimiento. No, pues que me acompañó a los cultos y no volvió. Y usted fue a mirar qué pasó, le preguntó en qué le puede ayudar, se ofreció a orar por él. No, pues tampoco volví. A veces la gente no sigue, es por falta de seguimiento. Pero con el seguimiento hay que ser prudentes, porque aquí también me quemé una vez. Me puse intenso. Y encontré que en la cultura los intensos caen mal. Entonces toca el ritmo de la gente con fe. ¿Ya? Unos me dicen cada 15 días. Y yo venía acostumbrado de que a una familia le visitaba 2 veces en la semana y eran contentos. Y aquí cada 15 días constante, con una temática organizada. Pastor, cojamos la suavecita. Pero que uno tiene que adaptarse. Es más fácil uno adaptarse a muchos
que coger a todos que corran al ritmo de uno. Y si los queremos ganar, que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para poderlos ganar. Amén. Entonces todos vamos a hacerle seguimiento a ese amigo. Vino al culto. Si usted no lo volvió a ver, salúdele. Mira, ¿cómo vas? Estoy orando por ti. Yo sé que Dios va a hacer algo especial en tu vida. ¿Y cuándo vas a ir al culto otra vez? Ellos se desahogan. Aquí va. Ya usted tiene información para empezar a aconsejar de nuevo. Hoy no fue una dominical de hablar en lenguas hebreas, pero fue una trascendencia de que a eso nos llamó Dios. Y estos son los métodos que tiene la iglesia, y no son cosas rebuscadas, son cosas sencillas. Amén. Estos son los métodos de evangelismo. Hagamos la bienvenida, integremos la gente y hagámosle seguimiento. Amén. Con quienes nos abran la puerta, hagamos la refrán, que es un programa muy bonito, a color, con video dinámicas. Aquí hay gente que tiene las cartillas, porque se les compartió. Y le dijo, hermano, ayúdenme a abrir una refrán. Abramos las, que Dios nos ayuda, la gente de la obra. Me han abierto como 20 puertas. Ayúdenme a abrir usted una. De pronto Dios le quiere dar la victoria a usted. Amén. Si la persona se deja moldear y formar bien, démosle doctrina para que se bautice. Y si estamos en lo importante de congregarse, ser un buen discipulado, la escuela es necesaria, hay que dedicar tiempo. Y el objetivo más grande, vámonos por uno más, cada uno. No estoy pidiendo más. Uno más entre todos, cada uno de a uno, con amor y fe, orando por esa persona, acompañándole, haciéndole seguimiento, usando los métodos. ¿Será que no nos lo regala el Señor para su gloria? Claro que sí. Oremos. Que esta dominical haya sido un llamado a vivir las misiones en el nombre de Jesús, soberano Rey de Gloria. Gracias te damos, Padre maravilloso, por este tiempo de consejo, de poder estimularnos un poco en la realidad de hacer misiones en tu nombre, de convocar a ese amigo, de compartir, de conectar con el corazón de sus necesidades, de orientarle, de hablarle, de dirigirle con el ejemplo. Señor, ayúdanos. Direcciona nuestra visión espiritual. Danos esa pasión por identificarnos en la práctica con la sanidad del mundo a través de las misiones. Señor Dios Todopoderoso, obra de manera extraordinaria en nuestra vida para que podamos llevar este mensaje con ejemplo, testimonio y altura. Yo te quiero decir en esta hora, si en algún momento has pensado, yo no dependo del qué dirán, está comprobado en la psicología y en las ciencias que una persona que dice que no le importa el que dirán, ya tiene complejos por la presión social de los demás, y es porque le importa demasiado. Así que pidámosle a Dios ayuda para que podamos hacer las cosas en su gracia, con su respaldo, con su bendición, con su aprobación. Señor, gracias por este tiempo de consejo, enseñanza y doctrina, y ayúdanos a seguir creciendo en el hacer misiones, esta sensibilización de hablar de tus bondades y de tu amor. Amén y amén. Amado pueblo de fe, abrazos, bendiciones para todos en el nombre de Jesucristo. Aquí tenemos la canastica de amor, la quité de acá porque el chiquitín no me dejaba eso quieto. Entonces ahí está, vea la hojita, campaña de donación, obra social unida. Estamos haciendo un trabajo muy bonito también de acompañar en esta parte. Abrazos, bendiciones, saludos a su hermano, a su hermana, al niño, al adolescente. No se vaya sin compartir ese saludo fraterno de cariño en Jesús. Dios les bendiga a todos. Aleluya.